Este sermón fue predicado el 22 de diciembre en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, en una serie titulada Personajes navideños. En esta ocasión hablaremos de Herodes, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Y cuando se fueron, aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. Y permaneció allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por Jehová por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que los magos le habían fallado, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores de 2 años abajo, según el tiempo que había aprendido cuidadosamente de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Rama, llorando y lamentándose. Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada porque ya no están. Hablamos de dos figuras importantes de la Navidad, María y José. Sin embargo, la descripción bíblica de la Navidad también incluye conflictos, peligros y personajes malvados. El más importante de ellos es Herodes. Y el sermón de hoy será sobre Herodes, pero aplicaremos su ejemplo a todos aquellos en el poder que permiten el asesinato de los más pequeños y a todas las manifestaciones de hostilidad en el mundo de hoy, en la cultura hacia el Hijo de Dios nacido. Parte de la historia de la Navidad son los pastores, la estrella, los reyes magos, los ángeles, María, José, pero una parte igualmente importante de la historia es el rey tirano que quiere matar al niño. Ahora, ¿quién fue Herodes? Antes de mirar la narración del Evangelio, digamos algunas palabras sobre quién era Herodes. No sabemos las fechas de nacimiento de María y José, pero sí conocemos el periodo de la vida de Herodes. Nació en el año 73 o 72 a.C. y murió en el año 4 a.C., lo que significa que Dionisio el Pequeño, que calculó el año de nacimiento de Cristo, se equivocó por 4 años. En realidad, Cristo nació 4 años antes de que naciera. Entonces, hace 2028 años. Herodes vivió menos de 68 o 69 años, desde el 47 a.C. Fue gobernador de Galilea, designado por su padre, y desde el 46, gobernador de Celesia y Samaria, cargo que recibió de Octavio Augusto. La información importante para nosotros es que en los años del 37 al 4 a.C., es decir, hasta su muerte, por decisión del Senado romano, es decir, por los romanos, fue nombrado rey de Judea. Su política de sumisión a Roma, que tanto indignó a los judíos en particular, le dio libertad para gobernar. Si no fuera por esta sumisión a los romanos, Judea se habría convertido en una provincia más del Imperio Romano, condenada a una explotación despiadada por parte de los gobernadores. Era conocido como un gobernante y administrador eficiente. Contribuyó, entre otros, para ampliar y embellecer el templo de Jerusalén. A pesar de esto, los judíos odiaban a Herodes. No confiaban en él porque no era judío de sangre pura. Además, se convirtió en rey por la gracia de Roma. El hecho de que, gracias a la sumisión de Herodes a Roma, Judea pudiera disfrutar de autonomía, no les atraía. Muchos judíos creían que el precio era demasiado alto, requería demasiados compromisos. De ahí las tendencias insurgentes entre algunos grupos judíos, en particular entre los llamados fanáticos. Herodes tuvo al menos 10 esposas, con las que tuvo en total una docena de hijos. Hacia el final de su vida, Herodes cometió muchos asesinatos en busca de complots reales o percibidos para privarlos del poder. Asesinó a su hijo primogénito, Antipatro, de su primera esposa Doris. También mató a una de sus esposas, Mariane, y a su hijo, Aristóbulo. Mató a su hermano,
y envió a su madre a morir de hambre en prisión. Su crueldad descrita por Mateo no debería sorprenderte, considerando la clase de hombre con el que estamos tratando. Herodes aparece en las páginas del Evangelio, en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Ahora bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el reinado del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente vinieron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Leemos que Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Unos magos del este llegaron a Jerusalén buscando el lugar de nacimiento del rey de los judíos. Versículo 2. Vinieron a adorarlo. Cuando Herodes oyó esto, quedó aterrorizado, como toda Jerusalén. Creían que había aparecido en escena un rival que quería privarlo del trono en el futuro. Entonces llamó a los eruditos judíos, les preguntó sobre la hora y el lugar de nacimiento del Mesías, y luego astutamente envió a unos sabios a Belén, pidiéndoles que le informaran sobre el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Pero Dios advirtió a los magos en un sueño que no regresaran con Herodes, por lo que regresaron a casa por otro camino. Entonces suceden los acontecimientos del texto que hemos leído. A José y su familia se les advierte en un sueño que huyan a Egipto, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. La Sagrada Familia permanecería allí hasta la muerte de Herodes. Aquí son interesantes las palabras de Mateo: y permaneció allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una cita del profeta Oseas. Es desconcertante que el profeta Oseas, al hablar de llamar a un hijo de Egipto, esté hablando aquí de Israel. Mateo aplica estas palabras a Jesús. Esto significa que Jesús es el Israel fiel, el hijo de Yahvé. El evangelista Mateo indica así que Jesús no es solo el cumplimiento de los anuncios proféticos sobre la venida del Mesías, sino que en su servicio también vemos contada la historia de Israel. Esto significa que cuando leemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, aprendemos a ver en ella la vida y obra de Jesús. Jesús y sus padres, como Jacob en el Antiguo Testamento, van a Egipto en busca de ayuda. Jesús, ya hombre adulto como Israel, va al desierto donde permanece durante 40 días, una analogía con los 40 años de Israel en el desierto, y sale victorioso del juicio con el diablo. Como Israel, Jesús va al río Jordán para cruzar el agua. Jesús es el nuevo Moisés que sube al monte y explica la ley. Él es el nuevo Salomón que enseña en parábolas. Él es el nuevo Jeremías que llora por la Jerusalén apóstata. Él es el nuevo David que entra triunfante en Jerusalén como rey. Él es el nuevo Eliseo que resucita de entre los muertos. Es un nuevo Samuel que aumentó en sabiduría y estatura y en favor ante Dios y a los hombres. Él es también el nuevo Melquisedec que trae el pan y el vino. Él es el nuevo Abraham, cuya descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Él es el nuevo Job que sufre inocentemente. Él es el nuevo Abel, asesinado engañosamente por su propio pueblo. Él es el nuevo Ciro que envía a los discípulos hasta los confines de la tierra. Él es el Cordero de la Pascua, una serpiente sobre un asta de bronce, el arca de la alianza, la personificación de la presencia de Dios. Por tanto, el Antiguo Testamento trata de Cristo, los profetas, los salmos y la ley hablan de él. Lucas 24:44. Así Mateo nos cuenta la historia de Israel que se encarna y se cumple en Jesús. Volvamos a Herodes. Herodes quería saber exactamente dónde nació Jesús. Sin embargo, los magos, advertidos por el ángel, regresan por un camino diferente. Herodes se enojó y ordenó el asesinato de niños en Belén y sus alrededores, con la esperanza de que uno de los niños asesinados fuera Jesús. Entonces Herodes, al ver que los magos le habían fallado, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo exacto que había sabido de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: soy una voz en rama, llorando y lamentándose,
Raquel llora por sus hijos y no se consuela porque no está aquí. Mateo 2, del 16 al 18. Herodes busca un bebé, pero mata a muchos bebés. Es como el faraón que asesina a los bebés hebreos. Para el pequeño Moisés, Egipto es una amenaza, pero para el pequeño Jesús es un lugar de refugio. Israel se ha convertido en Egipto, que no es un lugar seguro para el Hijo de Dios, y Herodes es como el rey sanguinario de Egipto, y por tanto faraón. Pero la esperanza en Dios es a menudo esperanza en la oscuridad de que la noche terminará y amanecerá un nuevo día. La persecución finalmente cesa. El ángel informa a José y a María de la muerte de Herodes, lo que significa que pueden regresar sanos y salvos. El asesino de niños finalmente muere. Los enemigos del pueblo de Dios pueden, por un tiempo, parecer más fuertes, pero no debemos tener miedo. Las bodas de los malvados duran poco, Job 25. Tras la época de las catacumbas en la historia de la iglesia llega la época de las catedrales. ¿Qué pasó con el faraón? Nerón, Diocleciano, que perseguían al pueblo de Dios. ¿Dónde está hoy la hostilidad de Carlos IX y de Bloody Mary? La verdad permanece y estas personas ya no están entre nosotros. El evangelio ha estado llegando a la gente. Hoy, durante más de 2000 años y cambiando naciones, mientras las cenizas de los filósofos que difundieron ideas anti-Dios permanecen. Somos fruto de la Navidad. El hecho de que estemos aquí hoy demuestra que esta historia no es una historia lejana, un mito sin significado, sino una verdad eterna que sigue brillando. Por lo tanto, no nos desanimemos ante la adversidad a lo largo de los siglos. La Iglesia ha luchado contra diversos desafíos, persecuciones, amenazas y sobre todo herejías. Todos ellos han pasado a ser cosa del pasado y han sido marginados, pero el Evangelio llega hasta los confines de la tierra, transformando personas y sociedades. La historia de la Navidad, con Herodes como uno de los personajes principales, sigue el patrón del exilio, el regreso, la muerte y la resurrección, las historias favoritas de Dios. Las sagradas familias deben huir de Israel. Está exiliado en Egipto, lo que simbólicamente significa muerte. Sin embargo, cuando Herodes muere, tenemos un regreso a la tierra, un símbolo de resurrección y nueva vida. Herodes, en el cuento de la Navidad, sirve para contar la historia. A Dios le encanta contar esta historia una y otra vez de muchas maneras diferentes. Ya lo vemos en las historias de Noé, Abraham e Isaac, Sara, Moisés, José, Ana y Samuel, Esther, David, Jonás, Daniel. Su máxima expresión la vemos, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. Dios cuenta esta historia de muerte y resurrección, no solo en la Biblia, sino también en el mundo que Él creó. Está inscrita en este mundo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el mundo es firma del Creador, reflejo de la gloria de Dios, imagen del Evangelio y de las verdades espirituales. Martín Lutero dijo: nuestro Señor ha escrito la promesa de la resurrección, no solo en libros, sino en cada hoja primaveral. Hay muchos más ejemplos de la vida cotidiana en los que Dios registró la promesa de la resurrección. Mira la viscosa larva de azada, que en el futuro se convertirá en una hermosa mariposa multicolor, que se deleitará con su vista y se elevará por los aires. Mira a un feto que no tiene idea del nacimiento ni de la experiencia de la vida fuera del útero materno. Y sin embargo, una madre embarazada mira su vientre con una sonrisa y dice: espera, la vida real está por comenzar. Para que una semilla dé fruto, debe morir en la tierra. La vida de un creyente es precisamente una semilla. Moriremos en la tierra, no para destrucción, sino para una vida nueva y gloriosa. Por eso la Biblia llama sueño a la muerte de un creyente. Nos quedaremos dormidos por un rato, pero Dios nos despertará cuando Jesús regrese a la tierra. Entonces, en la historia de Herodes y la Sagrada Familia, Dios nos cuenta la historia de que después del exilio viene el regreso, después de la noche viene el día, después del invierno viene la primavera, después de la enfermedad viene la salud,
Después del luto viene la alegría, después de la lluvia viene el sol, después de la guerra hay paz. Estas son las historias de muerte y resurrección que a Dios le encanta contar, que aportan la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas mientras atravesamos estos periodos del siglo. En nuestras vidas, si confesaste en Jesús, espera tu regreso del exilio, y la Navidad es un buen momento para aprender esta verdad, porque es durante este periodo del solsticio de invierno cuando la luz reemplaza la oscuridad. El personaje de Herodes en la historia de la Navidad muestra otra verdad, que es un hecho, no un mito. Los evangelistas relatan lo que realmente sucedió. Tanto Herodes, María, José como los Reyes Magos son personajes históricos. El ángel es una persona real. La concepción de Jesús en el vientre de una virgen es una historia que tuvo lugar. Por supuesto, no aprenderás estas verdades en los libros de historia. Eso no significa que los registros históricos no transmitan la verdad. A menudo transmiten la verdad, pero es incompleta. Dicen, por ejemplo, que Herodes era un perseguidor obsesivo, que temiendo por el trono mató incluso a sus parientes más cercanos. Pero no hablan, por ejemplo, de asesinar bebés. Eso significa que tal cosa no sucedió. No significa eso. Los libros de textos de historia tampoco hablan de la concepción de la Virgen, la resurrección o el milagro de la multiplicación de los panes. Sin embargo, confesamos estas verdades como historia porque la Biblia es un registro confiable de la historia. No es un libro de texto de historia en el sentido científico. Se nos cuenta todos los hechos de la época de Jesús, pero las historias que describen realmente sucedieron. Y la figura de Herodes nos recuerda que la Navidad no es una fiesta sentimental con las que las palabras pecado o muerte no tengan relación. Celebramos la venida de aquel que vino para destruir la muerte y vencer el pecado. Su venida estuvo acompañada de la hostilidad de los gobernantes, la muerte de niños y la incredulidad de los escribas que prefirieron quedarse en sus casas antes de ir a Belén. Jesús vino al mundo precisamente por el pecado, la incredulidad y la muerte, no para celebrar la bondad de los corazones humanos, las manos entrelazadas de la hermandad de la humanidad. Vino en misión de rescate, no para presentar insignias de mérito a la humanidad. La Navidad no es una celebración de la bondad humana. Canciones como "Mira cuánta bondad hay en nosotros" no pretenden enseñando que somos tan generosos, que somos tan capaces de preparar incluso un lugar vacío en la mesa de Nochebuena, y en general como humanidad nos va bien. No es bueno. Cuando celebramos la Navidad confesamos que ha nacido nuestro Salvador y la razón en nuestra miseria espiritual. Por ello, los sermones y reflexiones navidades deben incluir, entre otros, el tema de la hostilidad, la huida, la muerte y la matanza de niños por parte de Herodes. Esto debería recordarnos el giro silencioso de los niños asesinados, incluso hoy en día. Por supuesto, este es un tema agradable no es un tema agradable para esta época, pero la Navidad incluye una descripción de la muerte de los pequeños. Rara vez escuchamos en los medios de comunicación cuántos bebés mueren cada día en lugares de exterminio, perversamente llamados clínicas de aborto. Las circunstancias de la venida de Cristo al mundo son un conflicto de dos reinos: el reino de las tinieblas, personificado por Herodes, y el reino de Dios, que entró en la historia humana en la persona de Jesús. Muerte versus vida. Por supuesto, Herodes sabía bien lo que implicaba la venida de Jesús al mundo. Sabía que había nacido un rey de los judíos. Por eso estaba lleno de ansiedad y miedo. Por eso era hostil. Entonces tomó la espada contra el niño. Y no debemos decir que no tenía motivos para temer. Tenía, porque el nacimiento de Jesús significa la destrucción de su reino. Significa noticias de un nuevo rey que no figuraba en el panteón de otros reyes. Está por encima de Herodes, César, Faraón y todos los reyes de la tierra. Sí, el reino que fundó Jesús no es de este mundo, pero Él prosperará en este mundo. Es un reino del cielo que ha bajado a la tierra y está quitando los reinos de los Herodes que quieren construir un paraíso
en la tierra sin Dios. Por tanto, la Navidad tiene un aspecto muy político y los Herodes modernos tienen motivos para tener miedo. Los reinos de la historia han pasado a ser cosas del pasado. La Grecia de Alejandro Magno, la Persia del rey Ciro, el imperio mongol de Genghis Khan, el imperio de Atila, el líder de los hunos, el imperio romano, el tercer rey de Adolfo Hitler. Y el reino de Cristo se va desarrollando y llegando hasta los confines de la tierra. El reinado de Jesús significa que todo gobernante está obligado a reconocer al rey por encima de sí mismo. Herodes comprendió las implicaciones de la noticia del nacimiento de Jesús mucho mejor que muchos cristianos hoy en día. Por tanto, Navidad significa, entre otras cosas, conflicto de oscuridad y luz. Desde el principio, desde el nacimiento de Jesús, la presencia del Verbo eterno en este mundo ha causado conmoción, conflicto y oposición desde el principio. Donde quiera que apareciera Jesús, con quien quiera que hablara, con su presencia, cambió el pensamiento de la gente, cambió la vida de la gente y así se expuso al Sanedrín. Todos los milagros de Jesús descritos en los evangelios causaron conmoción, deleite, vergüenza, hostilidad. Y hoy, por supuesto, no es diferente. Donde hoy se predicara fielmente el evangelio, esperemos oposición. La noticia de la Navidad, como al principio, provoca no solo fe, sino también oposición. No nos sorprendamos por esto. No abandonemos nuestras vocaciones y no abandonemos nuestras manos. Dios sabía lo que le esperaba a un hijo y sin embargo no decidió abstenerse de enviarlo al mundo. El Hijo de Dios entró en un mundo pecador para salvarlo. No podemos ceder al miedo a la gente y abandonar nuestros lugares. A forma de conclusión, 1. Herodes es una figura histórica. Él es el villano del cuento de la Navidad. 2. Sus acciones nos enseñan que cuando Dios nace, el poder se desvanece. Como dice el villano, Herodes sabía que alguien especial estaba naciendo, un rey que amenazará su poder y oposición. Entonces tomó medidas para deshacerse de él. Si predicamos fielmente a Jesús, debemos esperar oposición. No adaptemos nuestro mensaje para que sea dulce y apetecible para todos. 3. Herodes era un asesino de bebés, lo que hizo legalmente como gobernante. Esto nos enseña que lo correcto y lo justo no es lo legal y reconocido por las autoridades, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Cuando las autoridades aceptan matar niños no nacidos, la iglesia no debe permanecer en silencio y esperar a que la gente se convierta y deje de suicidarse. La iglesia debería emprender una misión de rescate, empezando por llamar a las cosas por su nombre. Es asesinato. No es una cuestión de elección. Debería prohibirse matar a personas inocentes. 4. La historia de Herodes nos da un ejemplo perfecto de cuál es realmente el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta historia todavía continúa sucediendo hoy, pero debemos verlo con los ojos de la fe. Tú participas en ello. La conversión a Jesús significa guerra espiritual. Te has convertido en el objetivo de los misiles del maligno. Por lo tanto, cada día vístete de la armadura espiritual, el escudo de la fe y empuña la espada de la palabra de Dios. Y por último, se muestra como un gobernante sediento de sangre, pero rápidamente desaparece de las páginas de la Biblia. El motivo en su muerte recuerda que después de la noche llega el día, después del invierno llega la primavera, la estrella anuncia la llegada de la luz. Estas son verdades que traen nueva esperanza, una nueva perspectiva de la vida humana. Y la razón es el Hijo de Dios nacido en Belén. Amén.